Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traficantes de Cultura. Como ya saben, llevamos un tiempo promocionando la película Algunas Bestias, ya hemos conversado con gran parte del elenco y su director, y teníamos una gran ausente debido a que no estaba en Chile, pero estamos muy contentos de poder contar hoy día con la presencia de Millaray Lobos. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Benjamín. Y hola a la hora que sea, buenos días, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, como mencioné anteriormente, antes de introducirnos en tu carrera, en el trabajo y el desarrollo que has realizado, tanto como de manera personal como tus aportes también a la cultura, me gustaría partir conversando sobre Algunas Bestias para aprovechar la instancia de que la película se encuentra gratuita en Onda Media para que corran a verla, www.ondamedia.cl. Eh, bueno, primero me gustaría saber cómo llegaste a formar parte del casting, cómo conociste a Jorge Riquelme, director de la película. Eh, Cuéntanos un poco de eso primero. Sí, bueno, parto por decir una vez más cuán agradecida estoy de la confianza de Jorge, porque la verdad es que no nos conocíamos. Él me parece que me había visto en teatro, por ejemplo, pero, y por otra parte, yo tampoco es que tenga un tremendo recorrido cinematográfico, yo más bien, claro, vengo del teatro y hay proyectos míos, cosas un poquito más experimentales, en fin, pero no, no tenía una carrera en el cine o tal, así es que la manera de pesquisarme, digamos, ya era un poco de detective como para llegar a mí, así que yo estoy muy agradecida de la confianza que él hizo, del encuentro que hubo también cuando nos encontramos. A mí me parece que fue por sugerencia de Alfredo, a quien también agradezco y a quien quiero y admiro mucho. Y nos encontramos con Jorge en un café, conversamos y para mí, ya sea en el cine o en lo que sea, en cualquier proyecto, la verdad, en la vida, los encuentros como lo que se produce en ese como avivo de cuando uno intercambia con otra persona, es más importante casi que de qué se tratan los proyectos. Eh, y de cuál es el rol que uno va a tener en el caso de estar en el rol de actriz. Es más bien, bueno, si en ese encuentro, en esa relación, uno siente que va a haber algo que lo va a hacer descubrir algo que uno todavía no sabía ni de uno mismo ni del otro, digamos, si tenemos algo por construir en común. Así que ese encuentro, bueno, fue así, fue muy informal, yo no hice ningún casting, fue verse, sentir si había ahí un feeling, si él sentía que yo podía entrar en ese personaje, o si ese personaje podía entrar en mí, más bien, pues siempre la cuestión es, yo la siento más como de ese orden, de algo que entra en uno. Y yo también, bueno, sentir si yo podía cooperar, colaborar con ese proyecto. Así es que así partió. Yo no sé si a lo mejor en la entrevista alguno de mis otros compañeros y compañeras de escena maravillosos, si ya lo conversaron, pero la película tenía primero otra locación, la historia era un poquito distinta, el subterráneo, digamos, el inconsciente de la película era el mismo, pero la anécdota que lo hacía aparecer era otra, la verdad. Entonces hicimos un teaser con esa otra primera anécdota, luego no salieron los fondos esperados, en fin, hasta que de pronto ocurrió una especie de magia, de prodigio del destino, que hizo que Jorge tuviera esta locación en la isla, y nada, y él con su fuerza, con su coraje, con su capacidad de convencer, con su imaginario, en fin, nos embarcó a todos, literalmente, digamos, que teníamos que ir en barco todos los días en la aventura. Así que así fue un poquito la entrada. Bueno, en base a eso mismo, por palabras de Paulina García principalmente, eh, contaba que había sido prácticamente como estar en un reality show entre ustedes mismos como actoral. ¿Cómo fue la experiencia en la isla? Porque claro, como dices tú, Jorge también nos había comentado que sucedieron ciertas cosas que como que todo
todo daba para que la película no saliera, pero hubieron saliendo sucesos que fueron marcando la isla o la caída de la otra actriz que se cayó un mes antes, después entró la Consuelo y que también fue como un regalo para él. Eh, Sí. ¿Cómo fue el trabajo con tus compañeros? Porque claro, tú también tienes una trayectoria muy grande, sobre todo, como decías tú misma, sobre todo en teatro, los chicos Alfredo, Pali, Gastón, Andrew también ha sido un descubrimiento actoral en la parte juvenil, y lo mismo para Consuelo, que también, siendo su primera película, también fue un flachazo en medio de tanto talento. No quedó chica, por decirlo así, sino que también estuvo completamente a la altura y demostró todo su talento. ¿Cómo fue para ti trabajar con este gran equipo? Aparte de Jorge también, que también es un increíble director. Sí, sí. Bueno, fue hermoso, la verdad. Fue muy intenso, muy, es verdad lo que dice la Pali. Yo que estábamos en un, y siento yo, puede que me equivoque, ya me retará Jorge si es el caso, pero yo creo que es parte de su manera de trabajar, efectivamente, de generar condiciones, y en ese sentido yo me siento bien cercana a eso también. Es decir, es como si siempre fuera más importante finalmente generar las condiciones, crear ecosistemas que permitan que ciertas cosas aparezcan, más que determinar qué tipo de cosas tienen que aparecer ahí. Entonces, claro, fue estar en condiciones físicas, meteorológicas, de encierro entre nosotros, de endogamia, digamos, entre nosotros, en una naturaleza que a uno le exige un diálogo físico con ella también. Siento que hay una serie de condicionantes que hacían poroso el límite entre la ficción y la realidad. También, creo yo, porque todos los actores, las actrices que estábamos ahí, más chicos, más grandes, con mayor o menor trayectoria, en fin, también tenemos como una carne más teatral. Jorge mismo, de hecho, Jorge estudió teatro también en algún momento. Entonces, hay una cuestión ahí como de, hay escenas, bueno, la escena que para quienes no la han visto ya la verán, así lo esperamos. Hay una escena que es un plano secuencia que está montado, en un maravilloso montaje que hizo Jorge, pero al origen, ese plano secuencia, por ejemplo, creo no mentir si te digo que duró 45 minutos, una hora, era como una película entera. Eh, y no teníamos ninguna indicación más que saber la tensión interna que hay en esa familia, que está ahí como una olla en ebullición, y ciertos pequeños secretitos que Jorge dijo a tal o cual actor, actriz, pero sin que los demás lo supiéramos. Una escena en que estamos todos sentados en una mesa y jugamos y listo. Y de pronto hay un elemento detonador, hay un detonador en la escena, y a partir de ahí, cada cual con su imaginario, que es algo muy lindo, que, o sea, a mí me encanta eso, que es como un fenómeno de resurgencia de un inconsciente en uno. Y, por ejemplo, con la Pali, justamente, después nos reíamos mucho porque en un momento nos fuimos, estábamos completamente fuera de escena, en el fondo, y seguíamos haciendo una escena dentro de una pieza, ¿no? Que ¿a quién le importa si la cámara no estaba ahí? Gastón, creo, en algún minuto salió también al patio, al jardín, y siguió haciendo una escena. Es como, hay algo que creo que está en el temperamento artístico, creativo de Jorge, que detona inconscientes, en el fondo, inconscientes actorales, no solo inconscientes, porque uno siempre trabaja un poco con eso, ¿no? Como con los subtextos y las cosas, pero es linda esa cuestión como de un mil hojas que uno tiene, que es una especie de memoria actoral, que puede hacer emerger ficción ahí donde no había una ficción escrita. Entonces, no, me fui un poquito por una rama, pero creo que tu pregunta original era, claro, cómo fue el rodaje entre nosotros. Y sí, yo siento que había una gran porosidad. Además, estábamos todo el día metidos ahí y sin escapatoria, digamos. O sea, íbamos, no, íbamos y volvíamos a Calbuco en botes, en fin, tuvimos tempestades,
No, muy, muy lindo. Y todo el equipo, claro, uno no da el espacio para citar a todo el mundo, pero la gente de arte maravillosa, la Patti, o sea, estábamos al mismo tiempo lo suficientemente contenidos, creo yo, para que las bestias pudieran aparecer. Porque para que las bestias aparezcan en una obra de ficción, digamos, uno tiene que sentir que está contenido también. Si no, Claro, sí. No, qué bonitas tus palabras. Bueno, además sí, los chicos también comentaban, por ejemplo, la última entrevista fue entre Jorge Gastón y la Consu, mm, y claro, los chiquillos tiraban la talla también de que, por ejemplo, de repente, oye, Consu, ¿qué te pasa? Habla, y era como que estaba metida completamente en el personaje todavía, que era como más callada, como más para adentro, ¿cachai? Sí, sí, claro, claro, había una cosa muy así. Yo pasé muchos días, además cuando llegué me pasó una cosa, estaba súper enferma ya en el avión y, y llamaron a un médico que me dio como puras cosas naturales, en fin, pero bueno, eso no tiene mucha importancia, pero sí, los días que siguieron, hubo unos días de mucho terror. Yo creo el otro día alguien me preguntaba como efectivamente cuál sería la bestia de Ana, ¿no? Que es mi personaje, que es la madre de la de Consuelo y la hija de la Pali y Alfredo. Y, y claro, yo decía, yo creo que es el terror, yo creo que hay una bestia ahí, una bestialidad del terror, el animal aterrado. Y yo creo también, yo estaba súper impregnado de un terror. Y a propósito de la broma que decía entre los chicos y la chica, claro, también recuerdo que Jorge me decía, pues estás como aterrada. Sí, pues estoy aterrada, sí. Es como, estoy en Ana. Sí, pues hay cosas que no tienen que ver con que uno se cree el personaje, porque a veces dicen, bueno, no, son estados. La cuestión es mucho más animal a propósito de claro. bestias, creo yo, en la actuación. Son estados, es como que uno entra en frecuencias Mm. emocionales, que creo. No es que Jorge les tenga que pagar el psicólogo ahora ni nada, nada de eso. No, nada, vamos felices, pero claro, hay una Claro, vibración en el particular. ambiente, claro, como que queda. Sí, 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 Jorge, sí. Jorge también nos comentaba un poco de eso. Bueno, yo espero que no te haya agarrado de las mechas con la pali en esa habitación donde no la siguieron las cámaras también. No, no, estábamos haciendo, después nos reíamos mucho, decíamos, y nosotras, y así, pero no, haciendo Chekhov, ¿entendés? No sé en qué, no, nada, fue como, de hecho, fue la conversación que uno le gustaría ver al fin entre esa madre y esa hija. Como, Ah, claro, buena. sí. Oye, por otro lado, bueno, ya que nos contaste un poco de este vibrato que genera Jorge al trabajar con ustedes, cada uno de los personajes de ustedes era bien complejo. Esta es una pregunta que igual ya le había hecho a los chicos. Que, por ejemplo, a uno como espectador también le parece bastante interesante el método que usa Jorge para llegar con su película finalmente al espectador, porque finalmente nos pone ante una película y unos personajes, y, pero tenemos una cierta distancia con cada uno de ustedes, como que no sabemos qué piensan, qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar, realmente no los conocemos, hay como una pequeña distancia con el espectador. Eh, pero también muy detrás en la parte actoral hay una preparación importante que también tiene que ver con el generar ciertas emociones, aparte de lo que están sintiendo en el momento, con lo que transmiten al espectador. ¿Cómo fue para ti personalmente la creación de tu personaje? Mm, sí, esas preguntas de la construcción de los personajes, para mí siempre es un poco difícil porque induce la idea, creo yo, de que uno prefigura un personaje, que uno imagina cómo es ese personaje y luego construye para acercarse a eso, ¿sí? Que es una idea. Yo en mi trabajo en general soy mucho más del entrar en aquello que se me propone y ver qué emerge de ahí. Entonces, por ejemplo, perdón, voy a hacer como un paralelo con el teatro, por ejemplo. Yo siento que hay esas dos aproximaciones posibles, no siendo ninguna mejor que la otra, es una cuestión de qué tipo de sensibilidad tiene uno, ¿no? Creo yo. Eh, Uno, por ejemplo, puede decir, ya, ok, tomo este texto, porque me gustaría con este texto decir, hablar de tal cosa, hacer algo. Entonces voy a leer el texto como directora o como actriz, eh,
dirigiendo desde ya ese texto hacia un determinado lugar, el lugar al que lo quiero llevar, o aquello que le quiero hacer decir al texto. Y otra opción, digamos, es leer el texto y dejarlo que el texto empiece a hablarme, ¿sí? De las dos maneras igual son interpretaciones que uno hace de algo ya dado, un texto, y las dos son interpretaciones, pero yo diría que una es como, no sé, como extractivista, digamos, como sacarle al texto lo que uno cree que puede ser importante, interesante, en fin, y la otra es como tener una cierta consideración con el texto y estar a la escucha de lo que él me puede decir, de lo que él está queriendo decir. Y en el caso de la actuación, de la construcción del personaje, eh, para mí, en este caso, en este caso del que estamos hablando, también el trabajo fue más bien de ese orden, es decir, estar súper a la escucha de qué es lo que los otros, también porque creo que, ahora que te lo digo, pienso, también porque creo que es algo bien propio de Ana, de ese personaje. Por las situaciones en las que ella está, es como si siempre estuviera tratando de estar a la altura, al diapasón, digamos, de lo que el padre espera de ella, de lo que la madre espera de ella, de lo que el esposo espera de ella, de lo que la hija espera, de lo que es como que no hay un espacio de emancipación en ella. Eh, y no, que, entonces, creo que la manera de entrar en ese personaje o de construir ese personaje, para mí fue estar mucho más a la escucha de lo que se pedía de ella, casi. Eh, Estando como súper en la misma línea, lo que creo yo que a lo que apuntaba ese personaje y mi proceso mismo, mío de actriz, digamos. Eh, y creo que hay todo un background, digamos, de la mujer hasta antes de este último año y medio, digamos, que no era necesario hacerlo tan consciente, ¿sí? De esta posición de mujer, que para mí es bien eh, alegórica de una clase media chilena también. Pero yo al momento actual no estoy pensando en eso. Son como cuestiones que uno va aspirando, digamos, a las que uno va siendo poroso y a la hora de estar ahí, bueno, hay que estar ahí. Claro, no, igual es interesante escuchar el tipo de construcción de personajes que genera cada actor, porque como dices tú, cada uno de ustedes tiene su propia metodología, como que claro, no existe como una forma de crear un personaje como Mm, así debe ser, y de ahí nace. Entonces también es interesante ver los métodos y sobre todo en este caso, como dices tú, entregarte también a lo que te dice el texto y desde ahí construir, porque claro, ahora como me lo cuentas tú, es como que hiciste este trabajo especialmente porque para este personaje correspondía. mm, mm. Claro, y para la manera también de trabajar que la fuimos descubriendo, es que también pasa eso, que cada proyecto, cada cosa eh, es distinta, por eso uno tiene siempre esa sensación de tener 5 años. O sea, no sé, una manera de decirlo, pero digo, de todo es nuevo, cada vez, y uno tiene ese mismo terror mezclado con deseo, de cuando algo nuevo comienza o cuando un proyecto comienza. Hay todas esas capas como internas de experiencia, en fin, que van un poco como la bella durmiente, ¿no? A mí me gusta esa metáfora, pensarlo así, que es como que hay cosas que están dormidas en uno y de pronto va a venir un príncipe que va a dar el beso a ese lugar de la memoria y que va a hacer surgir. Entonces, esas cosas están en uno, pero cada vez que empieza un proceso, a uno es como que se lo olvidan. Y cada proceso demanda una manera distinta de abordarlo porque es particular. Entonces, también, dado como fue abordado, rodado, en fin, este proyecto, esta película, yo creo que era muy del estar ahí, en el fondo, del, muy entregado a lo que ocurría ahí. Bueno, me parece muy bonito lo que dices respecto a la actuación y quiero seguir también conversando de algunas bestias, pero no puedo hacerme el loco con tus palabras y con el cariño con el que se nota que hablas de tu profesión, entonces también me gustaría un poco, antes de seguir hablando de la película,
indagar un poco en ti y en el momento en el que sientes tú que tienes la pasión por la actuación, como en qué momento te diste cuenta que querías dedicarte a esto. Como que no me di cuenta, la verdad. Yo Eh, bueno, por una parte yo soy bien curiosa, como que hago otras cuestiones, tengo unos grupos con gente de filosofía, de psicología, que leemos textos, no sé, como que me gustan muchas cosas. Mm, y lo del teatro o la actuación, la verdad es que también, yo que como que quería hacer otras cosas, ¿no? Cuando era chica quería ser ingeniera genética, no sé dónde había sacado eso, la verdad, pero después me gustaba mucho la fotografía, me gustaba mucho la filosofía, o sea, no es que me gustara, pensé que podía estudiar filosofía también, en fin. Y de hecho yo entré primero a teoría del arte, eh, no había actuado nunca, o sea, bueno, alguna vez de abeja, cuando era, no sé, en segundo año, De pasto. sí, pero no, no, nada, no, y yo era muy tímida, nada que ver con la actuación. Y me gustaba mucho el cine, sí, era muy, muy cinéfila. Cuando estaba en la media, en tercero medio, en fin, iba al Normandí, después del colegio, era como que esa era mi pasión. Y en la época no estaba todavía, no había vuelto a abrir la Escuela de Cine de la Chile, yo tenía toda una cosa muy republicana, como de heredad de mi madre, seguramente, no sé, yo quería estudiar en una universidad de Estado, no quería estudiar en un instituto. Entonces no, no entré a cine, porque cine se estudiaba en ese momento en el Arco y no me acuerdo dónde más. Y, y entré a teoría del arte y como que salvo un profesor maravilloso y tal, que era Adolfo Kuh, pero me aburrí, como que sentí que en realidad la gente no estaba apasionada por el pensamiento, no sé, me aburrí y me salí de ahí. Y fui a ver una obra de Alfredo en ese periodo. Yo no había ido nada al teatro, también el colegio me habían llevado a ver una cosa una vez, pero no había visto nada. Y fui con alguien, con un amigo me llevó, fuimos a ver, no en La Manzana de Adán, era Los Días Tuertos, que es una obra no muy conocida de la trilogía, la famosa trilogía de la sangre de Teatro de la Memoria. Y fui a ver eso y dije, "Ah, ahí parece que aquí hay algo igual, hay algo, hay un lugar en donde hay pensamiento escénico, eso, como que no lo pensé así en ese momento, pero como que eso, vi que había posibilidades de que el pensamiento fuera algo sensible también, que tomaba formas y encarnada. Eh, y entonces di la prueba especial para entrar a teatro sin saber cómo me iba a ir ni nada, porque no, nada. Y quedé en teatro y también en segundo año, que Alfredo fue mi profesor en segundo año, cuando estaba yo estudiando en Chile, eh, y efectivamente sí, yo dije, sí, aquí hay un lugar en donde uno puede hacer muchas cosas. Quizás es eso, ¿no? Que en el teatro, o sea, yo que soy bien como múltiple, como que ahí se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas. Y como que ese fue el declic, pero fue bastante grande. En ningún caso yo tuve una obsesión por actuar y la cuestión, no, nada, nada, nada de eso. Pero sí creo que la actuación es una manera de, es una forma sensible de hacer filosofía, como que, para serte franca, yo eso creo, al final. Es un lugar en donde el pensamiento se encarna. Eh, y bueno, y nada, después congelé un tiempo, pensé que me gustaba la teoría de nuevo, me fui a Francia una vez, después volví, seguí estudiando en la Chile, terminé, y nada, bueno, y después en la vida, pues después pasaron muchas cosas. Después me fui a Francia con una beca, después me quedé muchos años allá, y ¿Por así. actuación también? Cuando me fui, ¿Sí? como la beca después, sí, una primera vez cuando me fui a estudiar teoría del teatro, étude teatral se llama, y después volví, estuve un año y medio, volví, y después, claro, fue una beca que daba el gobierno francés para un artista de la Universidad de Chile. Y también eso fue como que yo dije, pero bueno, un artista de la Universidad de Chile, porque era como era una beca que duró como 3 años, una beca muy, muy de esas cosas. Y claro, la tuve y era para ir al Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París, un año.
Y bueno, me fui, cuando estaba ya un director me invitó a un proyecto y ya, bueno, después me pareció más entretenido hacer eso que seguir en el conservatorio, me fui a hacer ese proyecto y después la vida y las cosas y los encuentros felices y los encuentros raros y las cosas que suceden. Y el caso es que me quedé, claro, o sea, claro, es una parte muy larga de mi vida como para decir fui y volví. Es como que más bien sigo estando entre los dos, pues, porque es un momento muy largo y muy activo también. Oye, bueno, mencionando un poco esto que me decías anteriormente, esto como de tu metáfora de la Bella Durmiente, sabiendo también que fue profesor tuyo Alfredo Castro, ¿sientes tú, de cierta forma, te lo pregunto en base a lo que yo he escuchado de Alfredo, que Alfredo lo ha definido como una especie de travestismo de los actores? ¿Cómo lo ves tú o cómo lo sientes tú? Porque, por ejemplo, desde la parte de Alfredo, que Alfredo también es bien poético también, lo muestra desde de la parte de que como de no poder vivir la vida normal sin interpretar otras vidas. Mm, Y en base a eso, cada vez que interpreta algo, gana mucho, pero también pierde partes de él. mm, Lo habló en un conversatorio que hizo bastante poético y también he tenido la posibilidad de conversarlo con él también en algunos live, donde siempre lo ha definido como de esa forma, como desde un travestismo, de poder vestirte de quien sea o de quien te ponen enfrente en el papel, ya sea en el teatro, en el cine, en una serie, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ves tú, en tu caso? mm. ¿Cómo veo yo, como cuál sería así como la pregunta, como el actuar, el El acto de actuar? actuar, el acto de actuar y de meterte Mm, en otro cuerpo, en otra vida. claro. Eh, yo lo que siento es que cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos múltiples. Eso es lo que siento. Que los contextos nos conducen, nos forman. Es linda la palabra, porque en realidad la palabra es informar, como cuando se toma forma, cuando algo toma, es informar. ¿No? Entonces yo creo que eso, que los contextos, somos seres de adecuación, somos un poco como, ahora yo creo que se va a poner de moda la metáfora del ARN con las vacunas, como del ARN que en realidad es algo que muta, que no es el ADN fijo. Y yo creo que nosotros somos seres un poco mutantes, ¿no? Y somos muy híbridos. Entramos en resonancia con, con, con pares, por ejemplo, nosotros dos. Yo, si tú me hablas en una cierta frecuencia, el entorno en el que estás, yo ya estoy dialogando con todo eso de alguna manera. Y tú estás dialogando también con todo lo que, no solo con la información textual de lo que digo, sino también seguramente con los gestos que hago, con lo que tengo detrás. Y yo creo que uno está recibiendo todas esas cosas y parte de esas cosas van a aparecer en determinados contextos porque tienen la facultad, porque son admisibles en un determinado contexto. En el marco de esta conversación hay ciertas cosas que son admisibles. Si yo me pusiera a hablar de mi abuelita, no sé, ya empezaría a correrse como para otro lado y sería menos admisible. O cosas que están en los fantasmas nuestros, que están como en la ensoñación, tampoco son admisibles en ciertos contextos. Sin embargo, creo que esa multiplicidad, esas multitudes están en uno, registradas en alguna parte. Hay una memoria ancestral incluso de cosas. A mí siempre me llama la atención que hay melodías muy conocidas, muy clichés, por ejemplo, de la música clásica, que uno se las sabe, aunque no las haya escuchado nunca. Es una cuestión muy rara. Son como campos mediáticos de alguna manera, que nos atraviesan, que nos habitan, y que están plagados de informaciones que no tienen la oportunidad de, como la Bella Durmiente, de despertarse, porque no hay un contexto que podemos como hacer la alegoría esto del príncipe que da el beso, no está el contexto como para que eso se despierte. Pero que la ficción, por ejemplo, en el caso de los actores, de las actrices, yo creo que las ficciones pueden hacernos despertar todo eso que está plegado en nosotros.
Y digo que está plegado en nosotros no como una pertenencia, no porque nos pertenezca, sino porque estamos atravesados de cuestiones. Yo creo que somos medium, no solo quienes nos dedicamos a la mediumnología en particular, que somos quienes actuamos, pero yo creo que los seres humanos somos medium de cosas. Y no solo los seres humanos, por lo demás, los animales. Entonces, eso, yo más bien siento que no es que yo nunca me he sentido yo entrar en la piel de otra persona, no. Eh, pero sí siento que me dejo, que me vuelvo porosa, que me dejo, hay una cuestión bien femenina y no, que es como dejarse un poquito, la palabra un poco fuerte, pero la imagen quizás sirve, que es como dejar que las cosas penetren en uno. Y si esas cosas entran en uno, van a llegar a tocar lugares de nuestra sensibilidad. Yo lo veo, lo siento más bien así. Oye, volviendo un poco al tema de algunas bestias, eh, hay algo muy político dentro de la película que a simple vista no se ve, como anteriormente me mencionabas, el tema de las capas también, que tiene que ver como con esta familia, representación de un país. Ustedes ya han estado con la película afuera, les fue excelente. Entendemos también que esto funciona y sirve como ejemplo para todas partes del mundo también. Sí. Eh, Antes de entrar en el detalle de esto, sabiendo que tú también estudiaste en Francia, estás constantemente en Francia y vives el arte desde allá también, eh, ¿cómo es para ti la diferencia entre Chile y Francia, donde suena raro decirlo desde Chile, que el arte se vea como un derecho, Mm, donde aquí parece tan lejano? mm. ¿Cómo ves tú la diferencia artística? No hablo de niveles, porque aquí en Chile se ha demostrado, y todos ustedes han demostrado el nivel artístico que tienen, sino que me refiero al tema de recursos y apoyo. Sí, sí. Bueno, ahí Benjamín es un tema súper largo, súper, o sea, digo, hay mucho por decir, pero, mm, o sea, es que son, de verdad que es un océano, literalmente un océano de diferencia en lo que se refiere a institucionalidad cultural, a protección, no ya de la cultura, que la cultura, claro, es como la sedimentación del arte, ¿no? Lo que se va sedimentando. Bueno, la cultura es mucho más que eso, por lo demás, pero en el campo de las obras que se crean, claro, la cultura es lo que va sedimentando historia. Y el arte es una cuestión mucho más móvil, que está vivo, en fin. Entonces, o sea, que se va haciendo, la cultura también está viva, pero que se va haciendo. Por una parte está, claro, la certeza, digo, hablando de Francia, existe la certeza de que sin preservación de la cultura no hay nada que mirar para adelante, digamos, porque es como esa frase de un científico, no recuerdo quién es, pero eh, miramos más lejos sobre la espalda de los gigantes, digamos, como que hay esa noción de lo importante que es preservar espacios de cultura y el acceso a la cultura, que es lo que nos va a preparar o lo que hace que podamos tener algo así como un mundo común en nuestras diversidades, pero que podamos más o menos ponernos de acuerdo en lo esencial de lo común, eso está basado en un acceso lo más paritario posible a la cultura. Eso por una parte. Y por otra está la conciencia también de que en el quehacer artístico eh, está la promesa, y esto estoy diciendo desde un punto de vista político, de política digo institucional, no desde el punto de vista del artista, que el artista podría incluso estar en contra de esto que estoy diciendo, pero en fin, desde la institución tienen clarísimo que la salvaguarda del quehacer artístico es lo que va a garantizar la construcción de cultura, por lo tanto es lo que va a garantizar también la posibilidad de un mundo en común y lo que va a garantizar también mayor seguridad social. Mayor seguridad social porque hay mayor desarrollo del lenguaje, porque las personas tienen acceso a distintas manifestaciones, por lo tanto están mejor preparados o debieran estar lo mejor preparados para comprender puntos de vista distintos, si están continuamente en roce con lenguajes más subversivos, más experimentales, en fin,
se supone que estarían en capacidad de comprender realidades distantes de las propias y por lo tanto aceptar mejor la diversidad, la diferencia, en fin. Entonces, esto todo lo estoy diciendo desde el punto de vista de la estrategia, ni siquiera me estoy poniendo en el lugar del discurso de la defensa, del arte, que ese es otro cuento más, pero desde el punto de vista de la estrategia política, en Francia lo tienen clarísimo y lo tienen clarísimo desde Luis XVI. O sea, la Comédie Française, que es la compañía estable en Francia, porque en Francia no tienen el sistema como en Alemania o en Rusia, que son compañías estables en los teatros. En Francia no es así, salvo la Comédie Française. Y la Comédie Française fue instaurada en la monarquía por Luis XVI, que le dijo a Molière que se asociara a ellos, al rey, y que él iba a abrir una sala, una sala que está al lado del Louvre y que está al lado del antiguo, que el Louvre en un tiempo fue Palacio Real. Entonces, esa proximidad entre poder real y en este caso teatro, pero podemos encontrar ejemplos también en otras artes y en otras ciencias del saber, en otros saberes también. Claro, yo creo que Francia es un lugar particularmente eh, attaché, como, bueno, que aferrado, digamos, a esa como defensa de la creación y a la manutención de la cultura. Y eso, en paralelo, por eso te digo que es largo, tú me cortas nomás así, No, porque dale. en paralelo de eso, claro, puede haber incluso una respuesta por parte de los artistas que que es contraria a eso. Es decir, no queremos ser recuperados por el poder, no queremos tampoco que la institución se sirva de nosotros artistas para, entre comillas, educar, eh, porque educar en realidad es tarea del Estado y es tarea de otra institución, no del arte, en fin. Pero eso ya es casi como discusión interna. Pero sin duda que la institucionalidad protege, y protege, además de la creación, por supuesto, protege a las personas que las hacen. En Francia hay un sistema que es la intermitencia del espectáculo, que es una excepción francesa, que es un sistema que considera, que toma en consideración la particularidad de nuestros oficios que son intermitentes. Tú lo sabes, uno trabaja 2 meses súper intenso y después durante 4 meses no hay nada y así. Y este sistema lo que hace es que hace una especie de cálculo de lo que cada persona ganó al año y en función de ese cálculo pagan los días no trabajados del año. Ahora, eso, porque la gente a veces cuando lo entiende así como de lejos dice, no, claro, el Estado en el fondo les regala y no es así, porque eso en el fondo es un fondo contributivo. Uno de lo que gana, la mitad de ese sueldo se va al fondo de cooperación de los intermitentes del espectáculo. Y de ese fondo entonces se reparte para todos los compañeros y compañeras cesantes. Entonces hay una cuestión en Francia en particular, una mezcla, por una parte, toda esta cuestión más realista de rey, digo, más royal, digamos, más como monárquica, en el fondo que están los grandes elegidos por el rey, y eso en todas las áreas. En Francia están las universidades, pero están las grandes escuelas, que son es mucho más prestigioso estar en una gran escuela, y los conservatorios son grandes escuelas, que en la universidad. Entonces está toda esa cosa como de los grandes elegidos, que todo eso no solo es gratis para quienes estudian, sino que además pagan, porque son las personas elegidas para, estoy ironizando un poco con eso, está eso. Y por otra parte está toda la herencia revolucionaria, que es muy parecida a lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, de armar los cabildos, los intercabildos que forman comunidades, que hacen propuestas. Todo el periodo eh, pre-sangriento de la Revolución Francesa fue así también, fue muy comunitario, entonces hay una tradición que yo diría es casi comunista en la manera de organizar la redistribución social, y que en el caso de la gente que trabaja en nuestras áreas es patente, sé cómo funciona. Y por otra parte está efectivamente la estrategia de Estado, que consiste en ir a ver, mira, ahí
hay un polo de gente que está haciendo algo interesante, vamos a ir y proponerles que sean artistas asociados de no sé qué, centro dramático, y en fin. Entonces está ese ojo vivo todo el tiempo. Y la otra cosa que me gustaría decir, sin alargarme mucho más, pero que es más contingente, yo no me siento muy cómoda hablando de política contingente, creo que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, o que uno, no sé. Pero sí hay algo, a propósito del Ministerio de la Cultura, de las Culturas, que en Francia y en muchos otros países también, ¿eh? No solo allá, eh, la gracia, el coraje político, cosa que yo sería incapaz de tener, no digo que, pero si alguien se mete en ese baile es porque le gusta bailarlo, digamos, el coraje político estaría entre los ministerios en defender su cartera, no someterse a las otras carteras. Entonces el tipo de declaraciones recientes, digamos, emanadas del Ministerio de la Cultura, de las Culturas y las Artes en Chile, claro, deja bastante que desear. Porque lo digo porque yo ahora mismo estaba allá, estaba haciendo una obra mía allá en un teatro nacional, y también por el confinamiento, porque volvieron al segundo confinamiento, en fin, están más o menos el mismo tipo de controversias en el aire, tratadas de maneras distintas, pero más o menos las mismas. Y justamente la ministra, también es una ministra, salió a la palestra a decir, no, pero yo he defendido, bueno, he defendido no solo el presupuesto que ya tenían, sino que además que asignaran un poco más de presupuesto, en fin, y hay disputas entre los ministros. Y la construcción de una carrera política se basa en cómo un ministro logró forzarle la mano a Hacienda, por ejemplo. Entonces, no, esa cuestión como del subyugado que tiene el ministerio que nos compete en este caso, claro, es lamentable. Es una manera, eh, un eufemismo decirlo de esa manera, pero... Claro, bueno, no, Eh, al escucharte igual de cierta forma es como más rabia, ¿cachai? Tú que tienes la experiencia de vivir allá, yo por ejemplo también he compartido con artistas de Argentina que de igual forma lo que ellos tienen no es lo mejor tampoco, menos con ahora que les han quitado también cosas al lado artístico, pero, pero claro, pues efectivamente uno mira para el lado, para cualquier parte, y si miramos mucho más lejos a países como Francia, como nos contabas tú, es como, básicamente estáis hablando como de una de las siete maravillas del mundo para la cultura, como que fuera algo casi que nosotros en Chile es como incapaz de tener, ¿cachai? Es como que estamos tan alejados que finalmente es como escuchar tu historia, tu experiencia artística en otro país, en un país como Francia, es como, estamos tan lejos. sí, pero al mismo tiempo estamos tan lejos, tan cerca como esa película, ya que estamos en un programa de cine, porque las problemáticas igual son las mismas, es curioso. O sea, eso yo creo que tiene de interesante escuchar, y no a mí en particular, pues a cualquier persona que tenga como una doble, triple, cuádruple experiencia, porque en realidad eh, al ver tanto una realidad como la otra, o al sentirla, al experienciarla, uno se da cuenta también que las preguntas que nos movilizan, sobre todo ahora, que yo creo que es una época revolucionaria aquí en la Quebrada del Ají, son las mismas, porque la cuestión es el modelo, el hacia qué tiende, hacia, hacia dónde tiende la cosa. Y el hacia dónde tiende porque es lo que ha pasado en Francia los últimos 10 años, diría yo también, también es hacia un modelo neoliberal. Y es un neoliberalismo que de instalarse, y se ha ido instalando a poquito, yo diría que es casi más peligroso que el nuestro, porque sería un neoliberalismo de Estado. Porque son países en donde el Estado es muy fuerte también. Entonces, vale la pena también preguntarse, bueno, ¿qué pasaría eh, si un neoliberalismo se afirma en términos, eh, sí, de Estado? Es menos cuestionable, porque nosotros, nuestro espíritu crítico, no digo que estén todos presentes, pero en quienes, eh, ¿por qué no estamos pasando por grandes pellejerías, digamos, podemos hacernos ese tipo de preguntas en esa como masa más crítica de los países, que tienen los países? Nosotros desde aquí mmm,
es medio incorrecto, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero estamos más habituados a la batalla interna que significa convivir en un imperio neoliberal. Esos otros países están menos preparados, diría yo, en el fondo. Menos preparados para esa batalla, porque si viene, va a venir desde el Estado. Eh, entonces, bueno, y esto que estamos conversando ahora en particular de la intermitencia del espectáculo y qué sé yo, sí, por supuesto es maravilloso, pero genera desigualdad igual. Claro. Y yo creo que el mayor problema, de hecho, eh, estos estudios internacionales de economía que se hacen, que son súper interesantes, por ejemplo, si en vez de medir la riqueza de un país en PIB, se midiera en felicidad, Bután sería el país más rico del mundo, por ejemplo. Y Bután, no me cabe duda que no es un país rico. Entonces, la cuestión del financiamiento no es la clave, creo yo, ni de la felicidad, ni de la rabia, es la cuestión de la desigualdad. Lo que es insoportable es la desigualdad. Entonces, digo, en el caso de Francia, si Gerard Depardieu, que es intermitente del espectáculo, como intermitente del espectáculo gana no sé cuántas millonadas por día en que no trabaja, y hay otro actor que gana el 0,0001% de lo que gana Depardieu, siendo que trabaja las mismas horas, que nos enfrentamos al mismo escenario de desigualdad. Entonces, ¿me entendís? Donde Claro. finalmente paradigmáticamente no es tan... eh, quiero decir con esto que no acrecentemos la rabia, porque creo que la rabia, que ya estamos de rabia, ya estamos servidos, digamos, y que tenemos que ver ahora Cómo cómo la la estructura. canalizamos para construir un país mejor y que la cultura realmente sea valorada y tenga el espacio que merece, porque volviendo aquí a algunas bestias, hemos visto trabajos de ustedes, actores, creadores, que son tan aclamados como que en Chile, claro, cuando llega el Oscar no más quieren, Sí, se quieren sumar al carro, ¿cachai? sí, eso sí da rabia. Eso sí da rabia porque uno dice efectivamente esta película, algunas bestias, bueno, y tantas otras de cine chileno que se han hecho en el último tiempo, Mm. de verdad que, o sea, nada que decir. Eso es, no, aquí yo ya no tengo, aquí me quedo como sin palabras, porque sí, eso es indignante, o sea, por suerte existen ustedes, existen otros medios alternativos que en el fondo es a punta de arreglárselas de uña y de conseguir que ciertas cosas sean mediatizadas, que existan canales, y por eso se llaman canales, o sea, los canales que permiten que las cosas accedan a unos y a otros. Y ese espacio, la ausencia de ese espacio mediático en Chile, porque existe mucho media, pero que apunta hacia otros lugares, eso, por ejemplo, a mí, si me preguntáis a mí, en lo más personal, yo creo que esa batalla es súper importante porque no puede ser que en los diarios, yo antes leía el diario y ahora me da rabia, no lo leo, el diario con hoja, digamos. Eh, claro, unas caluguillas de este porte para decir que Alfredo ganó en Guadalajara mejor actor, y una cosa enorme con, viene la próxima temporada de no sé qué que se está filmando en Londres, que a quién le importa, o sea, O el nuevo esa auto de... disparidad, o el nuevo auto, o el nuevo... Claro, que es como que ya son modelos que ya no, ya. Uno dice ya, francamente, que el mejor auto ya no está en el mundo. Claro, o como X persona ha sobrevivido a la pandemia cuidando a su hijo, y como Claro, llegan a ser como ridículos, sobre todo para la gente que accede a ese tipo de prensa también, es como, sí, es mamá, oh, qué terrible, tiene que cocinarle al hijo, qué sí, terrible. Cuando hay, claro. cuando hay espacios, por ejemplo, ya que mencionaste a Alfredo, Alfredo hace poco también ganó varios premios, ustedes Sí, también por algunas veces han ganado muchos premios, estuvieron en festivales importantísimos. por Lo mismo, supuesto. Nico Zarate, otro de los actores del elenco Sí, de la película de ustedes, después él no había visto la película, la vio en la van premier presencial que hubo acá, y me dijo, ¿te imagináis este weón tuviera plata para hacer películas, las maravillas que podría hacer, refiriéndose a Jorge, director de Algunas sí, Bestias? Porque sí, efectivamente también pasa mucho en Chile, que de cierta forma es muy lindo artísticamente, pero si lo miramos desde la realidad no debería ser así, que claro, pues que uno le tiene que poner la pasión, la garra
como el mismo Jorge decía, a mí se me vinieron todas las cosas encima para que la película no saliera, pero claro, con el amor, la garra y el apoyo de ustedes del elenco, lograr sacarlo adelante, genial, bacán, ¿cachai? Pero de cierta forma tampoco debería ser así, deberían tener los recursos y los medios para poder generar este material audiovisual o artístico que finalmente los lleva a premiaciones en todas partes y que son realmente aclamados en, a lo largo del mundo. Y eso es lo Sí, interesante que también tiene algunas veces, que de cierta forma muestra una familia, pero que también tiene que ver con el tema del poder, los que hacen de tus papás, que son como de cierta forma los cabecillas de todo y de ahí van saliendo las otras personalidades para abajo. ¿Cómo fue para ti en algunas bestias al leer el guión, al ir formando de nuevo la película, como nos contabas, el, las capas? ¿Cómo es el trabajo de las capas en una película? Que finalmente también de repente pasa que para algunos espectadores de repente no logran notar tampoco, pero cuando uno ve la película con detención, ir notando cada pequeño detalle, porque yo igual entre tantas entrevistas con usted, ayudando con la promo, me la vi como 4 o 5 veces, está ahí en un rincón traumado después de aquella escena. Eh, ¿Cómo es el trabajo, el verlo de ahí, desde leer el guión y ir notando las capas o trabajando las capas también con Jorge y con tus compañeros en general? em, yo creo que, siento que esas capas, porque el cine tiene eso de particular, además, que lo que llega a nosotros tiene capas que a uno le escapan, como actriz o como actor. En el teatro uno tiene la fantasía, porque seguramente no es verdad, pero la sensación física es de que somos nosotros los que estamos en escena los maestros del tiempo un poco. Cosa que de alguna manera es real. Si uno se queda callado en medio de una obra, puede quedarse callado 20 minutos y ¿qué va a pasar ahí? Hay una cosa ahí de una magia presencial que es muy propia del teatro. Y en el cine sí, en el momento de la acción, pero al mismo tiempo uno sabe que lo que está ocurriendo ahí va a ser manipulado. Entonces hay un ejercicio, creo yo, de generosidad muy genuina, que es, todo lo que está aquí, nosotros fuera de nosotros, los objetos, el paisaje, todo esto que está sucediendo aquí, en realidad se me escapa. Y yo creo que incluso a quien filma, tampoco como se dice, como el dicho, digamos, tener la película clara o la película no. Yo no sé si en realidad todos tenemos la película clara. Y creo que eso es lo más hermoso que tiene la creación, que es que no tenemos la película clara. Si la tuviéramos clara no la haríamos. ¿Cachai? Si uno ya supiera lo que va a hacer, no lo haría, pues, si ya lo hizo. Entonces siento que el trabajo, el goce del trabajo está en ver cómo van apareciendo cosas que no sabíamos que iban a aparecer. Ahora, claro, uno se prepara, uno sí, conversa, sobre todo conversábamos también harto, conversábamos harto. Tuvimos ensayos también acá en Santiago, digo. Eh, eh, yo quizás eso lo mantengo de la ingeniería genética o no sé qué, o la parte más científica, de observar, ir observando cómo van apareciendo cosas y, y ver cómo funcionan, cómo operan, cómo... Sí, quizás me estoy repitiendo lo que decía hace un rato al inicio, pero claro, yo no visualizo mucho, como que no tengo mucha imaginación de imaginarme cuestiones, es más bien ir viendo cómo van ocurriendo las cosas, de cómo una interacción, una primera escena, qué es lo que pasó ahí, qué es lo que pasó en esa primera escena que hicimos cuando recibimos a los padres en la casa, qué tipo de atmósfera hay ahí. Y esa atmósfera va luego a contaminar la próxima escena que hagamos. Si en esa primera escena en realidad la Pali y Alfredo generaron una incomodidad e inmediatamente esa incomodidad hizo que Gastón y yo, Alejandro, que se llama
que somos la pareja, veo que a Alejandro, entonces eso lo puso más tenso, entonces ya la próxima escena yo voy a sentir que ese que yo creía que era de una determinada manera en realidad es capaz de más tensión de la que yo creía. ¿Me entiendes? Es como que las cositas van apareciendo. Y bueno, ya después verla, yo la vi en San Sebastián, porque en la Sí, época también estaba trabajando allá, claro, eso te iba a estaba preguntar. en, sí, pues, En estaba más o base a, menos, en base a lo que me comentabas, como y- de no tener la película clara, ¿cómo fue para ti y- el ya verla? claro, no verla fue impactante, verla fue de alto impacto, porque la verdad es que además habían como 5 finales posibles, y no sabíamos, y Jorge, que es una bala, o sea, eh, eso sí que es un Sagitario volando en el aire, una cosa, pero que hizo en 9 meses ese montaje, lo hizo él. Bueno, ayudado, sí, pero él tomó las grandes decisiones. Eh, no sabíamos, ninguno creo, a qué se esperaba. Creo que la Consu la había visto el día anterior a mí, al menos, no sé, porque la dieron 2 días. Y no, impactante, impactante, impactante porque además cosas, por eso te digo que la cuestión de las capas, eh, y que en el fondo la creación de algo es incluso crear una cuestión es también volver a interpretarla. Porque, por ejemplo, Jorge, o sea, en la película hay ciertas escenas puestas en otro lugar. Hay ciertas cosas, no escenas enteras, pero pequeñas reacciones o pequeñas... eh, entonces siento que es como volver a darle todavía una vida más. Y tú que la viste 4 veces, cada vez que la ves seguramente descubres nuevas vidas en esa vida. Que vida, estoy llamando vida a esa obra, a esa película, digamos. Entonces es inagotable, como que eso es lo lindo, los libros son inagotables. Esa es la cuestión con la importancia de la cultura, del arte, en fin, que son inagotables, que los objetos se agotan. Sin embargo, esto otro es inagotable, creo. Claro, además el arte también tiene diferentes tipos de interpretación, lo que es para mí algunas bestias no es lo mismo para ti o para otro. Por supuesto, de Mm, todas maneras yo estoy convencida que las obras, y digo obras de manera genérica, de las que claro, sean, no están terminadas hasta que no llegan al otro, a la otra, a quien la recibe. completamente de Eso, acuerdo. Oye, para finalizar, bueno, te vamos a tener que invitar otra vez porque me quedaron 20.000 preguntas dentro, eh, sobre, un to- agrado conversar contigo. sobre todo Sí. para hablar de tu trayectoria, así que ahí te voy a estar molestando después para que hagamos otro programita. Para cerrar, ya que estamos con el tiempo justo, me gustaría abrirte el espacio para que invitaras a la gente a ver algunas bestias. Yo no sé si además estás haciendo otras cosas, porque igual el otro día vi que tuviste algo de danza al aire con un conversatorio Ah, sí, sí, donde te invitaron para hablar de dramaturgia, no estoy muy seguro, pero te mencionaban como actriz y dramaturga. No, sí, porque de hecho era como algo de la dramaturgia de los cuerpos, sí, que no sí, recuerdo muy bien. No sé si estás sí. haciendo algo más también para invitar a la gente también y tus redes sociales también, si quieres, para que te sigan y vean todo tu maravilloso, increíble trabajo. Ya, gracias Benjamín por el espacio. Efectivamente, los dejo a todas y los dejo a todas y todos invitadísimos a ver por Onda Media, que está todavía gratis por unos días, Algunas Bestias, una película de Jorge Riquelme, con un elenco maravilloso, una película premiada en un festival muy importante que es el Festival de San Sebastián. Jorge ganó ahí New Directors y ella ganó también 2 premios en La Habana, en Guadalajara, en fin, es una película de verdad, un trabajo increíble del que tengo el honor en realidad de formar parte. Así es que muy invitadísimos. Van a ver a Pali García, gran actriz chilena premiada también, Alfredo Castro, que ya no hay ni para qué presentarlo, me imagino, un gran actor y artista chileno, un gran director también. Está Consuelo Carreño, maravillosa, Andrew Barksted,
Nicolás Zárate, Gastón Salgado, que es mi marido en la película. Eso, los dejo muy, muy invitados y también ya que me dan el espacio, efectivamente hay un conversatorio muy bonito que hicimos hace unos días con Mathieu Guilmont, un amigo y colega de trabajo, es el director del Ballet Nacional Chileno, con quien hemos hecho ya 3, 4 creaciones, en que yo he hecho la dramaturgia y hemos hecho la puesta en escena. Yo creo que es bonito e interesante, porque uno se pregunta qué puede ser la dramaturgia de los cuerpos, que la dramaturgia de la danza, yo creo que es lindo, y de otras cosas así como actuales, si es que hay, no sabemos porque estamos navegando en la incertidumbre total, pero dependiendo de qué formato tenga el Festival Santiago a Mil, estamos preparando también una obra que dirige Alfredo Castro, en donde actúo junto a Francisco Melo. Así es que también estén atentos por ahí si es que podemos hacerla en el formato que la realidad nos permita, por lo pronto. Eso, y muchas, muchas, muchas gracias, Benjamín. Ha sido realmente un gusto. Así es que Igual, espero que nos veamos la vida, si no. sí, ojalá vernos en la vida real y conversar más y como te digo, programemos otra invitación en algún otro momento para conversar un poco más sobre tu carrera, porque era algo que quería hablar mucho contigo sobre toda tu trayectoria, sobre todo en el mundo del teatro. Sí, Eh, de Teatro La Memoria podemos hablar sí, también. también quería hablar de Teatro La Memoria, así Sí, que no, nos queda pendiente para la próxima. Estás invitadísima y por supuesto dejarte también el espacio de Mundo Películas abierto para cualquier cosa que hagas, puedes contar con nosotros con difusión. muchas gracias por el trabajo que hacen, de verdad. Felicitaciones por la manera en que lo hacen también. Y de redes, bueno, en realidad de Teatro La Memoria sigan Mm. porque necesitamos de verdad el apoyo de nuestros y nuestras públicas y públicos en este momento. Así es que Teatro La Memoria por Facebook, por Instagram y los míos son Mili Lobos García, pero bueno, eso. Y Academia Nómade, mi compañía se llama Academia Nómade. Eso. También quería hablar de eso. Ya, Sí, pues, no, eso ya, bueno, en fin. ya. Eh, gracias, Benjamín. Gracias a ti, muchas gracias, que estés muy bien. Cuídate. Igual, tú también, suerte. Igual, un gusto. Lo mismo.